La Barraca de Aguas Vivas es una entidad de ámbito territorial inferior al de municipio, lo que confiere un estatus jurídico superior y diferente que al de una pedanía, perteneciente al municipio de Alcira, en la provincia de Valencia. Aunque una pequeña parte del valle y 2 calles del casco urbano pertenecen al municipio de Carcagente. Se encuentra situada en la comarca valenciana de la Ribera Alta, en el Valle de Aguas Vivas, al pie de la Sierra de las Agujas. Fue declarada entidad local menor el 25 de enero del 2000 y cuenta con 899 habitantes, año 2024. ¡Viva la cameraman! La cantidad de ramas que están. Bueno, yo los trajes porque madre mía. Un poco de historia. En el año 826 profanaron y desolaron los moriscos, el convento servitano de la Orden de Santo Agustín. Algunos religiosos se refugiaron en la isla de Formentera, excepto unos pocos que se quedaron escondidos en las montañas desérticas de aguas de Busot Vives, hasta que en 1239 el invicto rey don Jaime I conquistó el reino y junto con aquellos ermitaños fundó el convento con el título de Monasterio de Agua Viva. El territorio de Acuaviva, que se extendía del Cantal Gordo, junto con las casas y la capellanía, por disposición de su propietario, Gonzalo García de Mazas, pasó en el año 1329 a ser propiedad del convento próximo de los agustinos. Con esta anexión, la alquería dejó de tener personalidad propia, incluidos los vestigios de su propia existencia. El 12 de febrero de 1450, el rey Alfonso el Magnánimo, desde Nápoles, concede un privilegio al convento creando dehesa desde el Cantal Gordo hasta el actual Portichol, regulando el derecho de pasto y la facultad de nombrar guardas. En el año 1595, Felipe II concede un privilegio real que ratifica aquello que se ha concedido por Alfonso V. A principios del siglo XVII, la posesión de Acuaviva fue arrendada a los agustinos de Valencia, pero como el año 1614 quisieron subarrendarla, los frailes que vivían en el valle se negaron porque la donación de Gonzalo García de Mazas lo prohibía. La alquería, origen de la población, fue gradualmente deteriorándose con el tiempo. En su lugar se levantó más tarde una barraca para guardar los aperos de trabajo y protegerse del mal tiempo. Esta situación no duró mucho, porque los agustinos de Valencia levantaron en su lugar una casa de nueva planta que continuó denominándose La Barraca. Tal como puede observarse, el topónimo proviene del albergue, aunque en realidad tendría que ser el de Acuaviva, para ser el que tenía la alquería originaria de la actual barraca. La gran extensión del valle, unido a la escasez de mano de obra, impedía que se pudiera trabajar, por lo cual se pensó colonizar el territorio hacia el año 1701.
Con el acuerdo previo de los religiosos y las familias que se establecieron, se redactó una concordia subscrita por las dos partes. A cada uno de los nuevos pobladores se le ofreció un patio para edificar la casa y un poco de tierra. La barraca volvió a tener vida propia, puesto que se forzó su desaparición por la donación de García de Mazas. Pero los excesos de la Guerra de Sucesión Española arrasaron con todo el valle.